nuestro maestro amigo, de mi alma mater, el profesor Antonio Siriaco. Aquí se va a hablar de economía hoy, se va a dar cátedra. Ayer estaba hablando yo de make-up, de maquillaje. Entonces, profesor Antonio Siriaco, vamos a iniciar esta conversación con cosas que son importantes e interesantes. El Banco Central ha dicho ayer que esta economía está creciendo a un ritmo de 3.1, ¿verdad? En septiembre, creció 3.1. En el mes de septiembre. Cuando todo el año, los primeros 6, 7, 8 meses, el ritmo de crecimiento andaba entre el 1.2, 1.3 y las proyecciones de crecimiento que inicialmente a inicio de año se hicieron de que nos podíamos acercar al 5, de repente se fueron desplomando. Yeah. Y fueron bajando. Incluso algunos especialistas, usted lo sabe, decían, bueno, si crecemos a un 3 es un milagro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, Antonio, en la economía? Que los primeros 8 meses del año veníamos creciendo a un ritmo de 1.2 y de repente dije que en septiembre crecimos un 3.1. ¿Dónde se siente eso? O sea, porque uno no ha visto el cambio en el dinamismo económico, salvo, por ejemplo, porque tengo que ser justo, aquí se están haciendo muchos conciertos. Yeah. Veo muchos conciertos y se están llenando. Entonces, pero económicamente, ¿cómo uno explica ese cambio abrupto a positivo en el crecimiento económico cuando había sido tan distinto el resto del año? Miren, en primer lugar, un crecimiento en septiembre del 3.1 no es un crecimiento alto comparado con septiembre del año anterior. Generalmente la economía dominicana tiene como un crecimiento potencial de un 5%. Cuando crece por debajo del 5%, pongamos que las proyecciones de este año, el gobierno la puso un 3%, yo creo que va a terminar entre un 2 y 2.5%. Pero no es el crecimiento potencial de la economía dominicana. Claro, todo esto no es una catástrofe. Fíjense el caso de China, por ejemplo. China había venido creciendo a un 10%, 10.12%. De repente este año baja a 5%. Claro, muy por debajo de su crecimiento histórico. Eso está y va a ocurrir con la economía dominicana. Va a crecer menos, va a generar menos empleos. O sea, la tasa de desempleo posiblemente al final del año, con las proyecciones que hemos hecho, va a terminar por encima del 5.7, 5.8. Si uno lo compara con el último trimestre, fue alrededor de 4.2. Eso significa que el crecimiento se ralentiza y se va a crear menos empleo. Entonces, ¿qué ocurre con el tema del crecimiento del 3.1? Bueno, el Banco Central ha venido dando estímulos a sectores muy importantes, como el caso de la construcción, que es un sector que tuvo un crecimiento negativo y ahora tiene un crecimiento positivo de 9.5. Eso lo que está expresando es un ajuste estadístico, es un impacto estadístico, porque si tú calculas la tasa de crecimiento a un nivel muy bajo, negativo, y luego entonces cuando crece un poco el nivel de crecimiento es muy alto. Eso no significa que va a seguir creciendo. Para el próximo mes ustedes van a ver que la tasa de crecimiento del sector construcción quizás no sea un 9.5, va a ser menor. Porque lo que está expresando este 9.5 es un efecto estadístico. Entonces el 3.1, generalmente, que este año, por ejemplo, los primeros meses, la economía crecía 0.1, después 0.4, después 1. Ha sido muy volátil, pero con un crecimiento muy bajo. Y luego los estímulos van madurando y tienen impacto en meses, por ejemplo, más recientes, como el mes de septiembre. Pero eso no significa, cuando ustedes promedian los 9 meses, estamos hablando de que la economía creció 1.7. 1.7 es un crecimiento muy bajo. Porque ese es el crecimiento que uno tiene que observar. El crecimiento promedio de los 9 meses. Si eso sigue así, miren, para la economía crecer un 3% este año, nosotros hicimos un ejercicio. Y en octubre, noviembre y diciembre tiene que crecer en promedio un 9%. No llega a un 4%. Entonces es imposible. Pero si crece un 5, que es el crecimiento potencial, la economía dominicana terminará en 2.5. O sea, para que ustedes entiendan que yo creo que si bien es cierto que se hizo un esfuerzo importante para disminuir los niveles de inflación,
que yo creo que es correcto eso, a su nivel meta. Pero los bancos centrales, como tienen como objetivo supremo la inflación, entonces apretaron mucho su política monetaria. Y en el caso, algunos bancos centrales más que otros, lo apretaron más. O sea, política monetaria restrictiva implica incrementar su tasa de política monetaria, eso induce a tasas de interés mucho más altas, te afecta la inversión privada, porque te la encarece, el circulante, te retira medio circulante y también el consumo privado. Y en el caso de la República Dominicana, cuando el banco logró esa meta, esa convergencia en promedio anualizada, entonces cambió su postura de política monetaria, de una política monetaria restrictiva, entonces luego a una política monetaria mucho más laxa, mucho más flexible. Es decir, baja el 8.5 a 7.5. Porque se ha dado cuenta, fíjense, que a pesar de que la Reserva Federal sigue incrementando su tasa de política monetaria, el Banco Central no va a cambiar su postura, va a mantener en pausa, porque el objetivo ya del Banco Central sabe que quizás se le fue un poco la mano. Secó demasiado. Y el objetivo, exactamente, entonces ahora es estimular la economía para tratar de lograr la meta de crecimiento, que es un 3%. ¿Se han dado cuenta? En realidad, yo creo que se apretó mucho la tuerca en ese aspecto. Claro, el banco hizo, en cierta manera, lo que hacen y lo que han hecho todos los bancos centrales. La inflación es el objetivo, vamos a disminuirlo, lo lograron, perfecto. Ahora, hasta que liberalizó. Claro, entonces viene el tema de la política fiscal, que ya eso depende del gobierno. Sí, perdón, pero un momentito. Y entonces ahí ha habido dificultad con respecto a la inversión pública, que es importante. La inversión pública debe jugar un rol importantísimo, pero en la República Dominicana hay muchas trabas todavía con respecto a la forma, ¿verdad? La ley de contratación de compras públicas. Sí, es un tema, realmente es un tema fuerte. Y eso yo creo que en la medida que eso se mantenga, le quita eficacia a la política económica en sentido general para alcanzar una meta de crecimiento. Claro, hay que decir lo siguiente, que hay temas estructurales muy fuertes. Por ejemplo, el sector eléctrico. El sector eléctrico hay que destinar, este año posiblemente, el gobierno tiene más de 2.000 millones de dólares, señores, para fondear ese sector. Es decir, que superando el 2022, que fueron 1.500 sí, claro, posiblemente. Claro. Entonces no es fácil. Y ahí también hay un tema político que nadie ha querido enfrentar. Y déjenme decirle lo siguiente, si aquí se resuelve mínimamente el sector eléctrico, el gobierno no tiene que hacer una gran reforma fiscal. Solamente resolviendo la parte del sector eléctrico hace una mini reforma fiscal, porque eso es casi el 1% del déficit del sector. 1.500 millones de dólares que no se pagan. ¿Tú entiendes? Que ahora hay que pagar. Vamos, Israel. Sí. Miren, al respecto del crecimiento económico, el Banco Central publicó que va a liberalizar alrededor de 40.000 millones adicionales. Pero mi pregunta es puntual y versa al respecto del anteproyecto de presupuesto del año 2024. Y es su opinión que me gustaría que usted le expresara al público. Primero, en el orden de la responsabilidad fiscal del gobierno en relación al orden de ese presupuesto, y segundo, al respecto de la sostenibilidad de la deuda. Mira, el tema del presupuesto del 2024, o sea, su formulación, incluso su estructura, es muy parecido al que se terminará ejecutando, un déficit de 3.1. El presupuesto del 2024 tiene un déficit alrededor del 3.1. Generalmente ahí no hay muchos cambios en ese aspecto. O sea, recuerden ustedes que la deuda, al final lo que refleja es el déficit. Entonces, ahí no hay, por lo menos no se vislumbra que hay un incremento de la deuda pública, porque lo que ha estado haciendo el Ministerio de Hacienda son administración de pasivos, es decir, renegocia la misma deuda que se concerta y entonces pagando un poquito más a los tenedores de bonos, pero esos tenedores de bonos lo que hacen es que te alargan el periodo de pago de intereses. Por lo tanto, tú estás, como dicen, enviando hacia el futuro esos pagos de intereses. Y esos son los manejos y los rejuegos que está haciendo el gobierno, porque al final, ante la imposibilidad de hacer una reforma fiscal, obviamente que es una solución que podría tener en el mediano y largo plazo los ingresos del Estado, entonces lo que tiene que manejar pasivos.
Y el presupuesto del año 2024 es un presupuesto que en términos de financiamiento prácticamente es igual. O sea, tú no puedes inventar mucho. ¿Es responsable fiscalmente el gobierno al respecto de la estructura del presupuesto? Bueno, yo creo que cuando tú sabes que hay una ley de responsabilidad fiscal que incluso el mismo gobierno sometió y hay propuestas, y la ley de responsabilidad fiscal es un mecanismo que se utilizan para básicamente controlar el gasto público. Y así tú tener menos deuda, o sea, menos déficit, y a su vez esos déficits que no se traduzcan en deuda. Entonces, hasta ahora, los gobiernos, no solamente los anteriores incluso, han estado haciendo eso mismo. Y no hay es un problema estructural que tiene la economía dominicana. Por más que tú observes y venga un gobierno y venga otro, se van a mantener lo mismo si no asumen, porque aquí eso está bien claro. Si aquí no hay un pacto fiscal, generalmente vamos a tener ese problema de manera recurrente. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué en el pasado quizás eso no tenía una repercusión? Porque es una economía que estaba creciendo mucho. A ritmo asiático. Entonces, cuando tú creces mucho, tú aguantas. Sí, porque el ingreso. ¿Tú entiendes? La misma actividad económica te va generando ingresos y entonces eso permite que, bueno, a nivel internacional se cree un panorama atractivo. La República Dominicana todavía es una economía atractiva. Yo la semana pasada estaba en Costa Rica, en un congreso de economía, y verdaderamente cuando se hablaba de República Dominicana, se hablaba de una economía robusta, porque también hay que vernos también en otros espejos. En comparación con nuestros iguales. Sí, en comparación con países relativamente de similares. Nuestro entorno y similares, y yo creo, pero cuando hablamos de la República Dominicana, no estamos hablando de ahora, estamos hablando de un proceso, señores, de acumulación años. de 30 años. Y eso, políticamente hablando, hay elementos positivos que el PLD lo ha tenido, claro, que lo ha tenido incluso el PRM. Es que el PLD que es el que ha gobernado. Porque ustedes saben, algunas veces nosotros nos quedamos en esas discusiones, muchas veces particulares. Política. Pero cuando yo me sentí muy bien como dominicano, cuando se paraban ahí y decían, no, porque la República Dominicana es un país de alto crecimiento y ustedes se han progresado y que se ve. Oye, yo me sentía bien, señores. Ustedes saben cuánto va a ser el PIB per cápita de la República Dominicana. Un paisito de 48,000 kilómetros cuadrados. Señores, son 11,200 dólares por persona. Tú puedes decir, no nos toca a todos igual. ¿Quién se comió mi queso? Pero es una referencia. ¿Quién tiene mi parte? Es una referencia. Y cuando te dicen a ti que somos la séptima economía de América Latina, compitiendo con Brasil, compitiendo con México, compitiendo con... Oye, entonces yo me puedo sentir bien como dominicano. Sí. Ahora, claro, hay que seguir impulsando. Cuidando eso. Y yo creo que ustedes forman parte de ese concierto. Todos los días en opinión pública responsable. Cada quien con su enfoque. Pero con un objetivo común. Todos nosotros queremos que la República Dominicana mejore sus condiciones de vida. Profesor, ¿qué ha pasado con la tasa de política monetaria del Banco Central? Porque tenemos hace unos meses el discurso de que está bajando la inflación, está bajando, pero ya no bajan más la tasa. Y de hecho que me parece que hace un mes, la última vez que la bajaron, que está en 7.50. Entonces, la inflación, ya se dio la inflación, pero la tasa ya la dejaron de bajar. Y ahí mismo, porque quizá no me toque otra oportunidad de preguntar, ¿cómo nos afectaría a nosotros la situación de la Franja de Gaza? Porque desde que se tiró el primer misil, se dijo que aquí que ya no estábamos preparando para los efectos. Entonces, ¿cómo nos afectaría a nuestra economía? Mira, todo eso al final te genera incertidumbre. O sea, y por coletazo afecta al mundo. Por ejemplo, al frente de la Franja de Gaza hay un pozo y una plataforma de gas allí. Incluso los judíos mandaron a cerrar esa plataforma de gas, que suple incluso gas a Europa. Y también el tema de los países que están detrás de Palestina, son países árabes, muchos de ellos altamente productores de petróleo. Entonces todo eso genera una expectativa inmediatamente, porque son mercados de expectativa, se incrementan los precios y entonces nos afecta a nosotros de una forma u otra, de forma indirecta, porque somos importadores netos de petróleo.
Sí. Nosotros no tenemos una gran capacidad de almacenamiento, que eso es un problema. Cuando ustedes ven que los precios de los combustibles se fijan semanalmente, es porque aquí no hay capacidad de almacenamiento. Sí. Porque no se aguanta más tiempo para fijar un precio. Porque si no, yo comprara petróleo barato, lo guardara ahí, lo almacenara. Esa fue una propuesta de Abinader cuando lo estaba almacenara en campaña, y en la entonces pandemia. cuando los precios están altos, yo puedo sacar petróleo y refinar gasolina Exacto, a más precio barato. bajo. Exacto. Entonces, eso tiene un efecto indirecto en ese sentido. Porque los países que se involucran allí son países que son altamente productores Claro que sí. de materia prima. Eso es lo mismo que el tema de Ucrania. De una forma u otra, eso nos afecta a nosotros y nos afectó a muchos países. Porque, ¿cuáles son los países que están involucrados? Bueno, Rusia. que es una productora Rusia es, claro, Rusia es productor de petróleo y de gas natural y productor de trigo. De manera, pero eso ha venido disminuyendo. Ahora, Sí. el tema de la inflación es interesante porque también la inflación hay un fenómeno interno que depende mucho de los mercados, de El cómo índice están. subyacente de precios. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Cuando el Banco Central dice que los precios están convergiendo a su meta de inflación, estamos hablando de un precio promedio de una canasta de 363 productos, pero que hay productos que se quedan altos y otros que se quedan bajos. Entonces, cuando tú analizas, por ejemplo, yo siempre hago ese ejercicio, bueno, ¿cómo está la canasta de alimentos? ¿Ha convergido al 4%? No, se ha quedado alto. Está por encima del 4%. Entonces, cuando tú vas al supermercado, yo voy al supermercado, ustedes van al supermercado, todos somos, el gasto en alimentos es importante y eso va a depender mucho de... Usted sabe cómo se estabiliza un avión, ¿verdad? Bueno, a 33,000 pies claro, de altura. claro. Y está estabilizado, pero a 33,000. Claro, claro. Así mismo está la canasta. Claro, entonces estabilizada allá ¿qué arriba. ocurre? Bueno, yo incluso escribí un artículo diciendo, miren, los precios suben por el ascensor y bajan por la escalera. Profe, Eso es la realidad. profesor, Bajan lento por muchas razones. la verdad que es un privilegio tenerlo Una aquí con cátedra, una nosotros. eminencia. Yo que estudié en la Maestro, Universidad maestro. Autónoma de Santo Domingo. Tiene una hermana que es una excelente economista, que mi hermanita es economista. ranqueada internacionalmente. Ay, gracias. De la Sí, Guaira. sí, De la sí, Guaira. sí, Para que lo sepan. Ah, pero ya Guati, la La Guayiga soltera, es la eminencia. Para que lo ¿verdad? sepan. Vamos a llevarla para la comisión económica. A mí me llamó mucho la atención algo que usted dijo. Incluso ayer, PRD. que bueno, precisamente era día del combate contra el cambio climático, yo hice un comentario sobre eso, apoyada en una publicación que hizo Richard Medina, Sí. colega Sí, suyo, sí, quien de coordina la Intec, cátedra de de la Intec. licenciatura en economía, En Intec. perdón, la licenciatura en economía en Intec. Sí. Entonces él publicó a través de esa revista en la Academia de Ciencia un plan para que las sedes en algún momento puedan volverse sostenibles. Tenemos un 30% en promedio de pérdidas, de este anda por un 42% incluso, que es algo que preocupa mucho. Y hemos visto cómo el tema de las pérdidas por la distribución, sobre todo, se lleva una gran parte de Claro. los recursos que están dedicados al subsidio eléctrico. Él plantea en ese plan que él establece que si se invirtieran 250 millones de dólares anuales durante 10 años, se pudiesen rehabilitar las redes de los barrios que más consumen, de las provincias que más consumen, para disminuir las pérdidas. Y dice allí incluso que eso conllevaría un ahorro de 600 millones de dólares al Estado Dominicano en subsidios. Usted que tiene una visión global Sí. del presupuesto nacional, de lo que se invierte y de los principales problemas del país como economista, que ahorita lo escuché hablar de eso. ¿Usted cree que este plan que él ha hecho a través de la Academia de Ciencias, combinado con una diversificación de la matriz energética, no depender tanto del combustible fósil, que es algo que ellos han planteado, podría ayudarnos a tener un presupuesto más liberado para que pueda invertirse en otras cosas y volver a las sedes sostenibles? Mira, yo creo que el modelo que nosotros tenemos, el modelo eléctrico, quizás yo creo que hay un elemento, desde mi punto de vista, que falla ahí. Es un modelo eléctrico básicamente construido de manera horizontal. Tú tienes la generadora que generan, tiene las sedes, por otro lado, que le compran a la generadora, pero ahí no hay una especie como de vínculo. O sea, son empresas distintas. Ahora, si tú tuviese un modelo vertical, donde la generadora
ellas mismas distribuyen y ellas mismas cobran. Entonces eso significa que los niveles de eficiencia van a ser mucho mayor, y además posiblemente los niveles de pérdida sean mucho menos. Porque es un problema. ¿Dónde tú vas a buscar los recursos ahora mismo para tú invertir 250 millones de dólares? Sí. Bueno, hay varias opciones. O tú privatizas, tú le dices, mira, sector privado, tú te encargas de financiar eso y buscar esos recursos. O tú te endeudas. Sí. Y eso, porque al final, si el gobierno no tiene los recursos suficientes, entonces tiene que endeudarse. O si el gobierno hace una reforma fiscal y eso le entran los recursos suficientes para fondear la sede. Cuando tú analizas, por ejemplo, las transferencias que el gobierno le ha hecho en los últimos 10 años a las corporaciones o a las EDES, sector eléctrico, estamos hablando más de casi 14 mil millones de dólares. Sí. ¿Tú estás entendiendo? Entonces no es tan fácil. Muchas veces hay muchos planes que se han hecho para fines de mejorar el sector eléctrico. Tú puedes privatizar las sedes como un mecanismo de tú liberarte de esos recursos. Entonces el Estado... O sea, que usted está de acuerdo con que si se deben privatizar las sedes, hacerlo. Yo creo que si se privatizan, pero con un modelo distinto, con un modelo de negocio distinto. Verticalmente. Sí, verticalmente hablando. Vamos. Porque de lo contrario, vamos a pasar a la experiencia pasada. Víctor. Que sí, estaban privatizadas y no se resolvió el problema. Exacto. Vamos, Víctor. Sí, bueno, pero estaba con un consejo 51-49, o sea que ahí era otra concesión. Claro. Ahora, profesor, me preocupan muchas cosas. Sí, sí. Las embestidas internacionales de la economía y cómo lo estamos confrontando. Claro. Estamos en un escenario de macroeconomía en campaña pro reelección. Claro, claro. Porque inclusive hasta lo que establece la ley 1.12 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto fiscal que usted mencionó ahorita, eso se ha dejado de lado por reelecciones. Claro, claro. O sea, se promulgó en enero del 2012, ni el gobierno anterior ni este han dado con el pacto fiscal para delimitar la cosa, para que no se entienda que más para atrás también tiene implicaciones. No se ha hecho el ajuste de la presión tributaria del país, la economía no es competitiva, tenemos entonces el siguiente problema. Sobreendeudamientos y versus baja calidad del gasto del Estado en inversión en desarrollo. Y paralelamente, creciendo por debajo del 2.8%, que es lo necesario para cubrir las deudas. Vamos a pagar más de un 20% en intereses de los préstamos. O sea, por cada 100 pesos, 21 pesos irán a interés el año que viene. ¿Cómo confrontar esto si la economía no va a crecer al 2.8 en las proyecciones? ¿Y qué significado tendrá esto en los mercados internacionales? Porque nuestra deuda externa está caracterizada por ser deuda de bonos soberanos, deuda de especulación, digamos, el comportamiento de la economía. Mira, Víctor, hay muchas cosas que tú has planteado. Lo primero es que cuando hay bajas expectativas de crecimiento y hay esos problemas, las calificadoras de riesgo te degradan un poco tu deuda pública. Y ya eso te limita. Encarece la deuda. Claro, te la degradan la calificación y eso entonces tú tienes que, al que te va a comprar tu deuda, darle un mayor rendimiento. Por lo tanto, te incrementa el coste de emisión de la deuda. Y eso es una situación que se podría presentar en la República Dominicana si sigue con un crecimiento relativamente bajo. Y eso es un problema, porque cuando tú creces menos, se genera menos empleo. Y eso también te limita a hacer políticas públicas. Por ejemplo, el tema de la reforma fiscal, por poner que podría ser una solución, pero aquí no se puede hablar de reforma fiscal en un contexto como el que estamos viviendo. Toda la gente no le puede decir, mira, vamos a hacer una reforma cuando la gente está ganando menos, está comprando más caro, y entonces todo eso también te va a generar un problema social y un problema de carácter político. Entonces yo creo que ese es el ciclo que se está viviendo en
en la República Dominicana y también en muchos países Alfredo, del mundo. Pero Sí. Oye, que no hay Sí, sí. tiempo ya. no, pero por Sí, sí. el momento, avance. porque no es un tema de tiempo, Sí, también sí, sí, es sí. de los planteamientos. Sí. O sea, pero la deuda con relación a Entonces, los intereses. Entonces, eso es un problemón, tú lo has dicho. Mira, aquí el próximo año en el presupuesto creo que son 287 mil millones de pesos que se va a destinar solamente para el pago de intereses. De intereses. 229. Sí, sí. Entonces, cuando tú relacionas eso con el PIB, estamos hablando de casi 3.5%. Y aquí, sí, en interés. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, que posiblemente aquí se está pagando más dinero en intereses que la inversión pública que se está haciendo. Yo la comparé con entonces, ¿tú estás entendiendo? Alfredo. Así es. Entonces, Vamos, Alfredo. esa es la realidad. No es que probablemente. Vamos, Alfredo. Este hombre ha dado una cátedra. Como siempre. Esto es para la gente que se desayuna bien y tiene nivel cultural para entender esto, no para la cháchara que andaba detrás de Tecachi. Oigan esto. La cháchara que Oye, que esto es cambia de digno hoy de estudio. Usted ponérselo a un grupo de estudiantes, un aula, mire, esa es la clase de hoy. Esa entrevista a Siriaco en el rumbo de la Estas mañana. entrevistas deberían durar más tiempo. Mire, Vamos, vamos. No, yo no tengo problema. Ustedes entregan sus comentarios los no sé tres si y usted seguimos hasta vio la dime. el Porque los informe bomberos aquí, eso yo tengo que decir. del Departamento de Estado en lo que respecta al término económico, que señaló que República Dominicana en los últimos 50 años, como usted lo expresó ahí sentado ahorita, y fue también su alegría y su orgullo en Costa Rica recientemente, presenta a la República Dominicana como una de las naciones en los últimos 50 años de mayor crecimiento en el mundo y en Latinoamérica y América Latina. Hablaba también de la proyección, el Departamento de Estado, hacia el 2022, porque fue el 2022 que presenta el estudio. Ahora, el estudio de esta catástrofe de este año lo van a presentar en el 24, de una proyección de un 4.9%. Habló también de los ingresos tributarios que fueron de 9,9% superior a lo que ellos establecieron en el presupuesto como meta en el año 2022, eso el año pasado. No estamos hablando de la catástrofe de ahora. Un déficit de un 3.5% inferior al del año 2022. Y me parece que cuando la quiebra de Baninter fue 2.5. No, perdón. Cuando Leonel entregó a Danilo un déficit de 2.5 y eso fue una alarma. Sin embargo, estamos en 3.5 y nadie dice nada. Oye, para que ustedes vean, la inflación, que ahí fue el tema que usted tocó, si bien es cierto se frenó este año, pero la inflación el año pasado, cuando esto tenían establecido como meta, en un rango de 4.0 se metió a 7.83 y no ha bajado nada de lo que subió cuando se encaramó a 7.83. Es decir, no ha bajado nada. Bueno, lo que quería decirle era la pregunta, todo ese preámbulo era para que usted le responda algo a la sociedad, que yo le he respondido a veces, pero lo ven como un maniqueísmo político. Ahorita se dice, pero este país no está mal, porque hubo recientemente una feria donde se gastaron 20 mil millones de pesos. La gente compró vehículos. Y hacen una cantidad de conciertos y se llena. Pero tenemos una población de 10 u 11 millones de pesos. Pero quienes están gozando de la bonanza de un país como la República Dominicana son 20.000 gente, vamos a suponer 20.000 millones, 20.000 carros que compraron, 20.000. Y fueron al concierto, pueden ir al concierto de República Dominicana, 500.000 gente entre todo el país. Es cierto que el reflejo de lo que está pasando en un país con una catástrofe económica ahora que la gente no lo puede entender. El que no ha estudiado no puede discernir ni de componer ecuaciones sociales y aritméticas. Ni siquiera. Es cierto que porque en una feria ahora se lleven 20.000 millones en préstamo y se llenen los conciertos, el país está marchando bien. No, evidentemente que hay situaciones que uno tiene que comprenderla. Lo cierto es que aquí se ha creado en los últimos años una clase media, o sea, eso es una realidad. Y entonces, y por eso es que los estudios se hacen en función de los estratos socioeconómicos. Sí. Ustedes han escuchado el tema del primer quintil, segundo quintil, y siempre la inflación se mide así. Y el coeficiente de Gini. Y el coeficiente de Gini, que es desigualdad. Todo eso, evidentemente, lo que está expresando es que todavía esta es una sociedad con
altos niveles, para su nivel de crecimiento que ha tenido, todavía tiene altos niveles de desigualdad. Entonces, la desigualdad implica que hay ingresos que están concentrados. ¿Quiénes son los que compran los vehículos? Bueno, gente de clase media. ¿Quiénes son los que compran? Los que compran clase media. Clase media. Sí, clase media 2026. ¿Quiénes son los que van al banco y van al banco y le dan un préstamo hipotecario para un apartamento en el polígono central? Son gente de clase media. Todavía aquí gran parte de la población carece de una vivienda. Entonces, y no puede comprar una vivienda. Entonces, todo eso es un reto que tienen los gobiernos de disminuir la desigualdad. Eso que tú has expresado, Alfredo, de ir a un concierto y pagar por un concierto o desplazarse a, no sé, a Hard Rock, todo eso no lo hace una gente de abajo. No. Un grupo reducido. Entonces, yo creo, y eso es una crítica incluso al mismo modelo económico en la República Dominicana, que ha permitido crecer mucho, pero su nivel de inclusividad y de repartir. Financiamiento para el emprendimiento. Claro, también. Todo eso se limita, señor. Entonces es muy importante eso. Gracias. Pero excelente pregunta. Antonio Siriaco, por su cátedra debería venir semanal aquí. Yo no tengo con qué pagarle. No, cuando ustedes digan, lo que pasa es que es parte de mi orgullo, del alma mater, de mi alma mater. Siriaco, la mía, sincera. Pero él tiene con qué pagarle. Lo que pasa es que vámonos, Isidro.